Esta fotografía histórica capturó dos sonrisas que ocultaban las huellas de una guerra, porque en los años 40 incluso el amor a veces era como un milagro. Las manos no sostenían cicatrices de guerra, sino esperanza. Si tuvieras que describir esta foto en 3 palabras, ¿qué escribirías? Este enorme tanque cambió el destino de la guerra sin disparar una sola bala. En 1945, antes del desembarco de Normandía, los aliados llevaron a cabo un plan increíble. Cientos de tanques inflables falsos fueron desplegados como si fueran reales. En las fotos aéreas, los alemanes vieron un ejército gigantesco, pero en realidad solo había sacos de arena y plástico. Los generales alemanes trasladaron tropas para enfrentar una amenaza falsa y dejaron el verdadero punto de desembarco sin defensa. El pollo que esta niña sostiene en la foto era lo único que poseía. A principios de 1900, la pobreza había envuelto los suburbios de Europa y América. Algunas personas luchaban por unas pocas monedas, otras solo por un plato de comida caliente. Esta pequeña niña solo tuvo este pollo durante toda su vida. Y ese día, alguien inmortalizó ese momento. En 1911, en la Antártida, el lugar más frío del mundo, Edward Evans estuvo a punto de congelarse a 40 grados. Era miembro de la expedición Terra Nova. La piel de sus manos se agrietaba y su aliento se congelaba en el aire como fragmentos de vidrio. Pero Evans, en medio del hielo y la muerte, observaba la desaparición de Júpiter, porque esa observación podía salvar el rumbo de su barco, y quizá también sus vidas. Esta fotografía histórica capturó el momento en que estas chicas nunca volverían a sonreír de la misma manera, porque ese día no fue solo una graduación. Lugar: Lituania. Fecha: finales de los años 80. Una juventud bajo la sombra de la Unión Soviética. Recibieron sus diplomas, pero su libertad seguía encadenada. Algunas huyeron del país en secreto, otras simplemente desaparecieron. Ver a un niño así en Turquía en la década de 1920 contaba una historia silenciosa. En aquellos tiempos, los afroturcos que vivían en Turquía eran una minoría olvidada en las sombras de la historia. Este pequeño fue fotografiado posando con un uniforme de soldado. Esta antigua fotografía muestra el primer paso de miles de personas que creyeron en la mayor mentira de la historia, porque este barco había sido bendecido como insumergible. Sí, el Titanic. El verdadero. Estás presenciando el momento en 1912 en que partió lentamente del puerto de Southampton. Todos en el muelle lo miraban con admiración, pero nadie sabía lo que ocurriría apenas unos días después. En esta foto, un hombre sostiene en sus manos no solo su propia vida, sino también el destino de otro ser vivo. Año 1906, Italia. Federico Caprigli estaba a punto de cambiar la historia de la equitación. Desarrolló un estilo de monta libre, respetuoso con la naturaleza del caballo. Esta técnica reducía la presión humana sobre el animal y enseñaba a confiar en él. Y Caprigli descendió aquella empinada pendiente confiando únicamente en su caballo. Este pequeño niño creía que podía detener el dolor de una caída con una almohada. En los duros vientos del invierno de 1933 en los Países Bajos, un niño se preparaba para su primera experiencia en el hielo. Una suave almohada atada a su espalda era la única garantía que le ofrecieron. En Nueva York, en la década de 1920, los rascacielos eran los nuevos templos de la ciudad. Este hombre quedó suspendido a 20 pisos de altura, sin ninguna cuerda de seguridad, durante una exhibición en uno de esos templos. Hasta hoy, no se sabe por qué lo hizo. ¿Fue valentía o locura? ¿Tú qué opinas? En 1945, entre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, empezaba a brotar la esperanza. Marlene Dietrich regaló un pequeño milagro a un soldado que regresaba a casa después de la guerra. Ese día, la mayor celebración no fue un desfile de héroes, sino un beso. A primera vista, este objeto que parece una nave espacial en realidad es una casa. En 1968, el arquitecto finlandés Matti Suronen diseñó esta cabaña de montaña para esquiadores, capaz de calentarse rápidamente y adaptarse a cualquier terreno. Construida en fibra de vidrio, con 8 metros de diámetro, 4 metros de altura y formada por 16 piezas, la Futuro House contaba con asientos integrados,
una chimenea central y una puerta que se abría como la de un avión. Sin embargo, la crisis del petróleo de 1973 disparó el precio del plástico y la producción se detuvo. Solo se fabricaron unas 100 unidades. Hubo un tiempo en que, aunque hoy cueste creerlo, las faldas ondeaban en las calles de Afganistán, las risas se mezclaban con el cielo y nadie temía por ello. En 1972, la capital, Kabul, brillaba bajo la luz de la modernidad y la educación, y esta foto fue tomada justo en ese momento. Pero en apenas unas pocas décadas, esas escenas se desvanecieron como un sueño. Hoy, en esas mismas calles, ya no solo esas imágenes han desaparecido, sino que incluso respirar libremente se ha convertido en una batalla para las mujeres. En la América de los años 30, incluso un divorcio merecía ser celebrado. Pero nadie esperaba algo así. El cartel de Just Divorced, colgado en la parte trasera de este automóvil antiguo, rompía el silencioso pudor de toda una época. Porque en aquellos años, divorciarse era visto en muchos lugares como una vergüenza. Pero este hombre, en lugar de sentir vergüenza, eligió celebrar abiertamente su libertad. En las calles de un país recién nacido de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, dos figuras silenciosas conversan. En 1946, estas dos jóvenes que se deslizaban como un secreto por las calles de Kioto no solo llevaban belleza, sino también esperanza. Eran maikos, aprendices que aún no se habían convertido plenamente en geishas, pero que ya cargaban sobre sus hombros el peso de las tradiciones. Los elegantes vestidos que ves en esta foto eran, en la década de 1890, una declaración de estatus social. En aquellos tiempos, uno de los mayores hitos en la vida de una joven era la ceremonia de graduación. Adornada con faldas voluminosas, guantes de seda y pesados ramos de flores, ese día quedaba grabado en la memoria durante años. Era uno de los pocos momentos en que una mujer podía gritar en silencio ante la sociedad: «Ya soy una adulta». ¿Cuántos dólares pagas hoy por una hamburguesa? ¿Y si costara solo 5 centavos? En las polvorientas calles de Texas, este pequeño puesto solía vender milagros. Buku Hamburger Stand. Hamburguesas calientes por solo 5 centavos. La gente se sentaba en estos taburetes para aliviar el cansancio del día, y las amistades crecían alrededor de este mostrador. Si este ambiente acogedor te recordó a los viejos tiempos, deja un like en el video. En 1914, recorrer los senderos silenciosos de la América rural para entregar el correo requería coraje. Había que avanzar entre caminos sinuosos y surcos profundos en la tierra. ¿Crees que hoy podríamos esperar un viaje así solo para recibir un mensaje?